Canciller, usted ha sido una persona, más bien un diplomático de extensa trayectoria, más de 40 años. Usted ha estado siempre alineado con el tema de trabajar por los derechos humanos, un poco apuntalando el desarrollo. En ese sentido, Canciller, ¿qué rol juega la diplomacia para el desarrollo y para precisamente trabajar por los derechos humanos en esta época? Sí, yo ingresé a la carrera diplomática en 1967 y tuve el honor de estar como miembro de la carrera diplomática hasta el 2016, o sea, prácticamente 50 años. Luego me retiré y trabajé con Naciones Unidas, y el presidente Moreno me pidió reintegrarme como embajador en Ginebra y luego en Nueva York y ahora como canciller. Yo me siento muy honrado de poder colaborar con él, especialmente, como le dije en el momento que me llamó para proponer este cargo, en estos momentos tan difíciles del mundo entero, porque son una crisis internacional sin precedentes, que es una crisis que afecta a todos los países, pero que además tiene una particularidad que no había tenido ninguna otra antes, y es que afecta la vida de los seres humanos y de sus seres queridos, que pone en riesgo la vida de los seres humanos y los seres queridos. Y esa connotación ha puesto de rodillas a los sistemas médicos y a los sistemas económicos y a los sistemas sociales del mundo entero. Pero yendo a tu pregunta, sí, yo he trabajado durante décadas en los temas que atañen a derechos humanos, entre otros muchos temas como ambientales o defensa, soberanía. He trabajado en muchos, en manejo de crisis, en muchos temas migratorios, refugiados, que también tiene que ver con derechos humanos. Pero yo he tenido la distinción de ser vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y luego vicepresidente también en otra ocasión del Consejo de Derechos Humanos. Fui durante algunos años, creo que 7 años, experto del Comité de Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes. Y también he presidido dos iniciativas. La una, presidí el grupo de trabajo que elaboró la Convención de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, y también, propuse a nombre del Ecuador la conformación de un grupo de trabajo para un tratado vinculante sobre derechos humanos y actividades y víctimas de actividades transnacionales. Por lo tanto, yo tengo, además de trabajar en temas de derechos humanos específicos, he trabajado en estos temas por más de 30 años en realidad, creo yo. Y en ese sentido, lo que le consultaba a Canciller era, ¿qué rol juega la diplomacia para apuntalar todos estos temas en los que ya usted ha ido trabajando durante décadas, que lo acaba de mencionar, enmarcado en los derechos humanos, pero también obviamente hablando de temas de soberanía, tratados bilaterales, ¿cómo, qué rol juega la diplomacia, ya que es la representatividad de un país en el exterior? La diplomacia, los servicios exteriores de los países son instrumentos de política internacional. Sus funcionarios son aquellos que ejecutan una política nacional, internacional del país. En realidad, el Ecuador tiene un servicio exterior de carrera profesionalizado que es un servicio profesional que le ha colocado en un sitial importante en el escenario mundial. Los diplomáticos negocian las resoluciones, plantean resoluciones. El Ecuador tiene, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, varias resoluciones, dos de ellas sobre armas y población civil. Tiene que ver con el tema del examen periódico universal y los parlamentos. Tenemos iniciativas respecto a derechos humanos y niños.
derechos humanos y derechos humanos de mujeres, resoluciones que son negociadas tanto en Ginebra como en Nueva York por parte de las delegaciones, por parte de las misiones permanentes del Ecuador en esos países, en esas sedes de Naciones Unidas. Pero adicionalmente a eso, pues la diplomacia tiene una función respecto a cómo actúa con relación en el Consejo de Derechos Humanos. El Ecuador es candidato para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2023-2024 y luego miembro también del Consejo de Seguridad para el 2023. Entonces, yo creo que el Ecuador ha tenido un papel relevante. Además de eso, uno de sus más distinguidos elementos, el embajador José Ayala Lazo, fue alto comisionado para derechos humanos en el campo de derechos humanos, ¿no? En el segmento en que usted me pregunta, toda la temática internacional hoy es multidimensional. Los países tienen una representación internacional cada vez más fortalecida. Por lo tanto, yo acabo de estar, por ejemplo, hoy en la mañana en una reunión del CAMRE, de la reunión de Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Hoy en la mañana aprobamos la declaración ambiental de la comunidad andina. Es un documento histórico que habíamos negociado durante largo tiempo con los ministerios de ambiente integrados también en esa negociación. Hoy al mediodía intervine como orador en el lanzamiento del informe sobre el Pacto Mundial Migratorio, en el cual el Ecuador fue designado como uno de los adalides, uno de los campeones por su comportamiento respecto a migración. En eso la diplomacia tiene que hacer no solamente marcar las posiciones del país, sino las futuras acciones que nosotros tengamos en un mundo cada vez más interconectado y donde la migración, siendo nosotros un país no solamente receptor de migrantes, sino también que tenemos migrantes en muchas partes del mundo y somos también un país de tránsito. Por lo tanto, en una época tan grave como el COVID, el tema de la migración toma unos ribetes muy importantes y relevantes, porque nosotros tenemos que cuidar también de las poblaciones migrantes nuestras para que los países donde están les vacunen, que tengan acceso a los servicios médicos. Pero también la Cancillería trabaja intensamente, y yo personalmente, en el acceso a vacunas, en el acceso universal, que hemos venido diciendo desde prácticamente el mes de marzo, que el Ecuador tiene, y los países como el Ecuador de renta media, países en desarrollo, tienen necesidad de tener acceso a la vacuna en términos económicos posibles para nosotros, para nuestros países, y tener una conciencia mundial de que los medicamentos para paliar el COVID, y especialmente la vacuna, son instrumentos fundamentales para sobrellevar esta pandemia. Pero la solución al tema de la pandemia no es solamente en esta ocasión, porque van a haber otras pandemias por el deterioro del cambio climático y por las afectaciones que hemos causado al ambiente. Por lo tanto, está entrelazado lo que hicimos ahora en la comunidad andina para preservar nuestro ambiente con el tema del COVID. Yo doy esto como ejemplos del trabajo del día de hoy. Claro, sí, bueno, un poco eso íbamos a plantear también como consulta, canciller. Ya hablando un poco de lo que sería la gestión de la diplomacia ecuatoriana en el gobierno actual, ¿usted podría un poco plantear cuáles serían, en el plano de los acuerdos comerciales que Ecuador está llevando adelante, particularmente el que ahora lleva con Estados Unidos, qué beneficios nos plantean? Porque hay una economía por recuperar, fruto, digamos, de una crisis que ya se venía arrastrando y que se avivó con la pandemia. ¿Qué implica este tratado comercial con Estados Unidos, canciller? Mire, yo soy un convencido de que nosotros necesitamos generar trabajo en este país, generar empleo. Y la única manera de generar empleo es generar posibilidades para que nuestro pueblo en general
trabaje en sectores en donde haya expansión. Si haya expansión, haya la posibilidad de ir a otros mercados. Y le doy el ejemplo. El Ecuador, por ejemplo, es un país dimensionalmente, es un país que ha logrado, por ejemplo, en el camarón, ser el primer país exportador de camarón en cautiverio. En el banano, ser el primer exportador del banano. En el atún, ser la segunda flota atunera del mundo. Este tipo ¿qué le puedo nombrar otros también? ¿Ya? Generan fundamentalmente empleo. Por lo tanto, el acceso a mercados que nos permitan a nosotros vender sin las aranceles que nos imponen por no tener tratados de comercio con esos países son fundamentales. En realidad nosotros acabamos de lograr que se levante, se ingrese las rosas al SGP, al Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos. ¿Qué representa eso? Representa que un ahorro del 6.5% de aranceles que nos cobraban sobre las rosas y que nuestra competencia en Colombia, en Centroamérica y en África no paga. Por lo tanto, este tipo de tratados es fundamental para que nosotros tengamos acceso a mercado, que podamos abrir la expansión. Yo soy un firme creyente, por ejemplo, que es necesario que la Sierra Central, todo lo que es la sierra, que tenemos las mayores bolsas de pobreza en la sierra, tengan la capacidad de exportar quinoa, tengan la capacidad de exportar melloco, tengan la capacidad de exportar brócoli, que tengan la posibilidad de ampliar los mercados y las capacidades de esas poblaciones. Si nosotros pudiéramos tener una gran producción de brócoli para vender a Estados Unidos, ¿ya? Daríamos trabajo a miles de gentes y sacaríamos de la pobreza a sectores marginales que viven en la Sierra Central y cuya producción no les rinde lo suficiente para superar la pobreza. Entonces, el tratado con Europa, que es el mejor ejemplo que tenemos, es un tratado que nos dio acceso al mercado europeo de los países miembros de la Unión Europea. Luego se negoció el tratado con los otros países europeos que no son miembros de la Unión Europea, que es el EFTA. Por lo tanto, estamos hablando de cerca de 50 países con capacidad de compra grande, de rentas importantes, que nos permiten ampliar la producción nuestra. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad nuestra de producir con calidad, de producir en capacidad de competencia, de tener los temas de sanidad, los temas que son requeridos internacionalmente. Por lo tanto, yo creo que el Ecuador, para satisfacer las necesidades de una población cada vez creciente, tiene que ir y buscar otros mercados, porque si se queda encerrado en sí mismo, no va a lograr superar los niveles de pobreza. Nosotros, en el caso de las rosas, el cálculo de sencillamente liberar las rosas en esas proporciones puede muy bien generar 20, 30 mil, 40 mil empleos. Ahora, si yo le hablo de 10 mil empleos, ¿ya? Estoy hablando de un empleo por 4 ecuatorianos, entonces estamos hablando de 40 mil personas. Si yo le hablo de que esto es 40 mil personas, estoy hablando de 200 mil personas, de familias que viven de esto. Por lo tanto, yo soy un convencido de que nosotros tenemos que quitarnos la venda, un poco de los miedos. Ya después del Tratado Europeo se ha probado que nosotros podemos concursar, podemos competir, podemos captar mercados y que no hay que tenerles miedo. En este mismo momento, nosotros tenemos por primera vez en 20 años un superávit con China, un superávit con Estados Unidos y un superávit con Europa, de productos fundamentalmente no tradicionales de exportación, lo que representa que ahí no está el petróleo. Ese es el sector que genera empleo, ¿no? ¿Y qué tanto, señor canciller, estamos encadenando esto? Porque usted acaba de decir algo supremamente importante. En el mundo va a haber cada vez más gente que alimentar. Ahora no recuerdo si son 7.000 millones los habitantes y luego se irán a 9.000 millones, creo que para 2050. Y América Latina en ese sentido, y particularmente Ecuador con las grandes zonas agrícolas que tiene,
se está trabajando, digamos, para que esto ocurra, para que podamos vender productos de calidad, sobre todo porque va a haber la necesidad Claro, de alimentar a toda esa gente. claro, la gente va a comprar alimentos, pero también quiere lo que se llama trazabilidad del producto. Quiere saber si este banano que yo estoy comiendo viene de una finca donde no se explota niños, donde no se explota mujeres, donde se pagan salarios dignos, donde no se usa químicos y fertilizantes que dañen a la salud. Esa trazabilidad tiene que comprenderse. Y lo mismo le piden al atún, y lo mismo le piden a los otros productos. O sea, a ver, este camarón, ¿de dónde viene hasta mi mesa? ¿Ya? Y esa trazabilidad nosotros tenemos que garantizarla a futuro, porque es la forma en la cual los mercados internacionales reaccionan ante la producción. Entonces nosotros tenemos que tener a un empresariado ilustrado, inteligente, motivado, que capte esos mercados. Yo estoy convencido de que podemos hacer eso. Y estoy convencido también de que es necesario darle en esto que estábamos hablando de la Sierra Central. Usted quiere cultivar brócoli, bueno, yo acabo de venir de Corea, en donde hablamos de la creación de una planta de tractores en la Sierra Central con apoyo de los coreanos, porque ellos quieren desarrollar con nosotros un tractor andino que permita trabajar en la altura, pero que además se exporte al área andina, a todos los países que tengan la misma topografía del Ecuador, o sea, Perú, Bolivia, Chile y partes de Colombia. Pero nosotros tenemos que dar los instrumentos, la tecnología, la capacidad, la competencia a ese sector productivo para que haga eso. Nosotros tenemos que abrirle los mercados y en eso la diplomacia trabaja. Las Perfecto. embajadas de Ecuador no solamente se encargan de promover los productos ecuatorianos, sino también de solucionar los problemas que se presentan en el comercio. Nosotros tuvimos un problema cuando yo inicié la gestión mía con el camarón que nos cerró el mercado chino. Pues la Cancillería solucionó el problema del acceso del camarón al mercado chino. Hoy estamos exportando y hemos prácticamente duplicado la exportación al mercado chino. ¿Cómo entonces usted, canciller, ahora que ha apuntado todos estos puntos, evalúa el trabajo que ha hecho Ecuador, tanto en el área productiva como en el área de la exportación? ¿Hay algo que deberíamos observar para seguir mejorando? Yo creo que hay un problema legal con relación a muchos de los tratados que nosotros no hemos negociado durante los últimos 20 años. O sea, lamentablemente nuestros vecinos han negociado tratados de comercio entre ellos y con Asia y con Europa y con Estados Unidos. Nosotros estamos atrasados en el tren de este asunto. Y lo que nos está pasando la factura es que nuestros productos están saliendo del mercado porque cuestan más que en otras partes. O sea, un arancel del banano en ciertos países cuesta 30%, pero el que firme el convenio con los países asiáticos paga cero. Entonces el banano debe entrar. Nosotros Claro, tenemos que decir, esto no es un tema que es de una solución inmediata. Un tratado con Estados Unidos toma 2 o 3 años de negociación. Va a firmarse la próxima semana aquí el primer tramo del tratado de una negociación. Pero tiene que ser negociado, tiene que tener las particularidades, tiene que ir a los congresos. No es un tema sencillo, ¿no? En aspecto, yo muchas veces oigo gente, no, es cuestión de sentarse y firmar. No es así. Hay que ser inteligentes también en las negociaciones, ¿no? Y yo creo que es importante por eso ver las dimensiones integradas, ¿no? O sea, el país es uno y tiene una diplomacia que apoya al sector productivo, que apoya al Ministerio de Comercio, Industrias y Pesca, que apoya al Ministerio de Agricultura, que apoya al Ministerio de Salud por el COVID, que apoya al Ministerio de Defensa por seguridad, que tiene en el marco de sus responsabilidades todos los elementos. Si uno habla de transporte, bueno, recursos y capitales para hacer infraestructura, manejo de cooperación internacional. La Cancillería en estos momentos
va a culminar este año con cerca de 300 millones de dólares en cooperación no reembolsable que hemos recibido durante el año 2020 y seguramente y unos 280 millones, 380 millones en lo que va de los siguientes 3 años. Los siguientes 3 años solamente de ONGs y de organizaciones. Por lo tanto, en el universo de los que estamos hablando, el captar cooperación, que se vuelve cada vez más difícil, porque el país es un país de renta media que tiene un alto ingreso cada persona. Y por lo tanto, las limitaciones de cooperación están allí y los países donantes prefieren dar a países que son menos desarrollados. Pero nosotros hemos explicado que la situación estructural del COVID, el problema que ha creado, ha puesto en riesgo no solamente al Ecuador, sino a todos los países de renta media. Y estamos buscando una flexibilidad en el mundo internacional para que cambien los parámetros de medida de lo que es los países de renta media. Perfecto. Canciller, tenía una pregunta antes que se me vaya. ¿Qué otros mercados, aparte de los que usted ya ha mencionado, estamos viendo como país a futuro para también cooptarlos? Mire, yo creo que el Ecuador es un país del Pacífico. Tiene que mirar al Pacífico como un gran mercado. Acaban de firmar los países del Asia el mayor convenio de comercio en el mundo. Entre ellos, nosotros tenemos que tener acceso a ese mercado. Primero, porque representa una población de miles de millones. Pero segundo, porque nosotros somos parte del Pacífico. Nosotros tenemos que no solo pescar atún, nosotros tenemos que pescar el calamar gigante que viene la flota china a pescar. ¿Por qué no pescamos nosotros? Si pescan los peruanos, si pescan los argentinos. Ese calamar gigante nos podría dar un ingreso al sector pesquero de $1.000 millones. Pero eso también incrementaría un gran trabajo para el sector industrial pesquero del Ecuador. Y no es un tema que no puedan hacer. La verdad es que yo les estoy motivando para hacer esto. Acabo de tener conversaciones en el Asia. Y en el Asia compran calamar gigante. Y lo mismo compran los europeos. ¿Ya? Así como nos compran el atún. Yo creo que por eso soy un optimista de que el Ecuador puede hacer muchas cosas. En muchas de las veces no lo ha hecho por una corta visión de que los problemas son de corto plazo. No, estamos hablando de que aquí a 20 años el Ecuador tendrá otro tipo de problemas. Les señalo solamente uno. De acuerdo con la FAO, para el año 2050, debido al calentamiento de la tierra, el Ecuador dejará de ser país para cultivo de cacao y café. Las variedades actuales que nosotros tenemos no sustentarán, no sobrevivirán el calentamiento global. Por lo tanto, tenemos que generar nuevas variedades para continuar siendo relevantes. Porque las temperaturas van a ir en un calentamiento que es el mayor problema que tiene el mundo, que es el problema del cambio climático. Porque las aguas de los mares se están calentando, los nevados se están derritiendo, y esto se está produciendo porque en el mundo la población humana está deteriorando el clima a tal nivel que se está calentando y va a traer estas consecuencias. Por lo tanto, advertidos estamos. Claro. Justo, canciller, usted también toca un tema de la planificación no cortoplacista, sino más a largo plazo. El camino de la diplomacia específicamente plantea eso, un camino de largo aliento que no sucede con los gobiernos, hay transiciones permanentes. ¿Qué es lo recomendable, canciller, para el gobierno que viene, ahora que las elecciones están a la vuelta de la esquina casi? Mire, yo creo que el Ecuador tiene que tener políticas de Estado, ¿ya? Independientemente de quién gane las elecciones. Tiene que haber una conciencia de que tenemos un problema de seguridad en la frontera norte, que tenemos un problema de cultivo de cocaína que pone en serio riesgo la seguridad del país, que tenemos problemas de acciones en la frontera norte que ponen en riesgo esa seguridad. Nosotros tenemos que, y eso no solamente en el continente, sino hasta las Galápagos,
Nosotros tenemos que tener conciencia de que hay un cambio climático y tomar las medidas de largo alcance. Porque el problema es que el 2030 está a 10 años. Y si yo le digo 2050, un árbol de café, ya, un cultivo de cacao, toma varios años. Por lo tanto, no es cuestión de que hoy en la mañana me despierto y hago, sino que tiene que haber una planificación integral. Por eso la doctrina que yo quiero promover es una doctrina de Estado, una doctrina que privilegie los intereses de los ecuatorianos, no los intereses de nadie más. ¿Cuál es el interés del Ecuador? Empleo, bienestar de la población, salud en esta epidemia del COVID, que es fundamental, salud y salud con excelencia, porque puede hacer que la dosis de la vacuna, las 2 dosis de la vacuna, no solucione el problema sino por unos meses o un año. Y no sea un tema que la gente crea, una vez me vacuno ya se terminó, puede ser que no sea así. Vamos a ver, estamos frente a un incógnito. Que tengamos un estándar de vida que permita a nuestros hijos tener educación por excelencia, porque el mundo está compitiendo en información y comunicación con tecnologías distintas. Nosotros no nos podemos quedar con una educación que estaba bien para hace 50 años. Nosotros tenemos que darles a nuestros niños la inteligencia, la capacidad para que ellos puedan competir en el Ecuador y en el mundo, porque ya el Ecuador no está aislado del mundo. Tenemos que tener capacidad de que nuestra gente hable idiomas, pueda incursionar en mercados, pueda tener la capacidad para eso, el acceso al mercado, que aproveche esas oportunidades que le da el mercado internacional. Y le pongo un caso singular, que en el Ecuador es un ejemplo, los Otavalos. Si usted va y analiza la estructura del empresariado otavaleño, de la forma en que ellos se han esparcido por el mundo, la capacidad de hacerlo, ahí hay un ejemplo. Porque a donde usted va a encontrar tapices y va a encontrar tejidos otavaleños a mucho orgullo de todos los ecuatorianos. En muchos casos deberían pedirles a los otavaleños consejo, todo el sector empresarial, para ver cómo hacen. No, sí, ellos precisamente tienen representatividad de todo el mundo y no necesariamente ha sido oficial. No. Es que esto, mire, Oscar, los estados pueden ir hasta una parte, pueden abrir la trocha, pero por esa trocha tiene que entrar el empresario, tiene que apoyarle al empresario, hacer una sociedad público-privada. ¿Cómo los países como Japón, Alemania, Corea, que vivieron guerras que se destrozaron todo, ahora son potencias mundiales? Por el trabajo de la gente. Planificación. Planificación y planes a largo plazo. Y visión. Nosotros queremos llegar acá. Y vamos a ponernos todos de acuerdo en que ese es el objetivo. Sí, y usted ha planteado un tema de educación. Hablábamos inclusive desde hace varios años la economía del conocimiento, canciller. No sé si de pronto usted apuntaba a ese lado, hacia las economías creativas. Bueno, es que hoy en día nosotros estamos con los celulares ahora, computadoras, con acceso a la información en la mano. Y nosotros tenemos la capacidad ahora para tener control de muchos de los elementos que antes no teníamos. Yo creo que la revolución en tecnologías de información y comunicación, más cuando venga el 5G, y luego del 5G vendrá el 6G y el 7G. Claro, sí. Inteligencia artificial y vendrán los elementos. Entonces nosotros no nos podemos quedar en la época del arado de buey, que estaba muy bien y es hermoso, y yo me crié pero no le podemos condenar a las personas a que continúen con esas metodologías si el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que darle los instrumentos para que esa persona se realice como persona, que pueda cumplir sus aspiraciones de su familia. Claro. Ahora, canciller, también hablábamos un poco de irnos integrando a esta política cero emisiones, un poco apuntando al tema medioambiental. ¿Cómo usted también ve ese panorama, canciller? Bueno,
yo creo mucho en la economía circular, la economía verde, la necesidad de cambiar de aspectos. Justamente esta declaración aprobada hoy en la mañana por los cancilleres tiene estos conceptos. O sea, el acuerdo de los países andinos para hacer esto. ¿Por qué? Porque el mundo está frente a este fenómeno del cambio climático. Nosotros tenemos que tener las capacidades de mantener este país biodiverso, mantener este país verde, mantener este país con una capa vegetal adecuada, no desertificar, no quedarnos sin agua. Porque el problema de esto es cómo controlamos y cómo detenemos y cómo protegemos las fuentes de agua, las fuentes de lluvia que nos proveen las cadenas montañosas. ¿Cómo nosotros podemos proteger los recursos pesqueros que tenemos en la zona económica exclusiva del Ecuador, que tiene 1.033.000 kilómetros cuadrados de superficie, en donde el Ecuador es el patrimonio de las generaciones futuras del Ecuador? Tiene que preservar eso, tiene que controlar, tiene que ver una conservación y desarrollo sustentable, pescar con racionalidad. Pero eso es una fuente para el futuro del Ecuador, para las futuras generaciones que vienen. Claro, sobre todo ahora ya no depender pues de la economía basada en los combustibles fósiles, sino más bien apuntar a esta economía de generación verde. Claro, pero esto tomará décadas para que haya uno de estos temas. Vea, en este momento ya hay países que han señalado que para el 2035 ya no habrá motores de combustión interna en los países. Que para el 2050 serán economías verdes, desde la China para adelante. Estados Unidos, por ejemplo, está apuntando directamente al tema de la economía verde. Pero, y fundamentalmente, está apuntando a que haya un mantenimiento sostenible del ambiente, ¿ya? Porque lo que sí está deteriorándose en otras partes del mundo es la calidad del aire, la ausencia de agua, la depredación de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que tratar de preservar en el Ecuador eso. Y preservarlo para el beneficio de las poblaciones, o sea, cultivarlo con conciencia, con inteligencia. Y usted cómo, perdón que insista un poco en esto, canciller, ¿cómo nos ve a nosotros como país apuntando hasta este comercio cero emisiones, canciller? Yo creo que el problema de esto es que el mundo va a ser. Los países son entidades de una comunidad internacional en donde los acuerdos internacionales van a primar en este tema. El Acuerdo de París sobre clima, los acuerdos internacionales arribados, van a hacer que los países tengan que hacer esto. ¿Ya? Y el consumidor de nuestros productos en esos países va a exigir eso. ¿No es cierto? Claro que sí. Yo creo que el problema es que no hay que esperar a que nos caiga la tarjeta amarilla o que nos caiga la tarjeta roja, sino que nosotros tenemos que tener la inteligencia para superar la curva y estar preparados a esos cambios. Ahora, quería consultarle, canciller, hemos hablado un poco de cómo trabajar como país. Ahora, ¿qué sucede? ¿Usted cree en los bloques regionales, por ejemplo, el bloque regional suramericano, la Comunidad Andina de Naciones, como también para promover desarrollo dentro de esos países? ¿Qué opinión le surge a usted? Yo creo que todo mecanismo tiene una intencionalidad. Cuando nosotros empezamos esto hace 60 años, tenía una intencionalidad porque los países de la Comunidad Andina, del Pacto Andino en ese momento, estaban de espaldas a sí mismos. Nosotros no comerciábamos con Colombia, no comerciábamos con Perú. Hoy son uno de los principales mercados nuestros e importamos masivamente de Colombia y Perú. Pero en esas épocas, la Comunidad Andina, que ha tenido sus altos y bajos y sus ciclos, porque no todo es lineal, no hay tal una vida lineal. Yo creo que hay que descartar de eso, ¿no? Naciones Unidas fue creada hace 75 años. Fue una gran victoria de la paz.
pero obviamente necesita reestructurarse 75 años después para enfrentar esto justamente porque ya no son la Segunda Guerra Mundial, es el problema de la guerra contra el COVID. A mí me parece que es hasta trágico que la gente crea y diga, bueno, es que el año pasado, en el 2019, la balanza comercial era tal. Pero el 2019 no es el 2020 de la pandemia. Claro. Entonces, la gente como que hace abstracción de esto. El mundo hoy está integrado, interrelacionado en todas sus fases. Hoy la migración es mundial, el tema del comercio es mundial, el tema de la tecnología. Usted coge un WhatsApp y habla con cero costo con África, con Asia, con cualquier lado. O sea, la interconexión está allí. ¿Cómo integrarse al mundo como un país que lidere? En esto la diplomacia ecuatoriana ha sido ejemplar porque lidera muchas cosas. Pero Claro. el país tiene que tener una política de Estado en su diplomacia, una política de Estado en su defensa, una política de Estado en su bienestar, en su salud, en todos los elementos, como políticas en donde haya un acuerdo nacional entre los ecuatorianos, que esos son los objetivos. Canciller, ya para ir cerrando y como le decía en honor de su tiempo, ¿cuáles son los retos que usted ve afrontar al país en los futuros 6 meses de gobierno y luego para lo que venga de la transición? Mire, yo creo que ha sido un año durísimo para el mundo, ha sido un año sin precedentes en la historia contemporánea, ha sido un año en donde hemos visto morir a cientos de miles de personas e infectarse a millones de personas. Hemos visto casos en donde se han cerrado ciudades de millones de personas o ahorita continentes como el europeo. O sea, el rato que uno piensa en que la Europa educada, de Europa con capacidades, tiene que encerrarse y tener cuarentenas porque no puede controlar la epidemia. ¿Sabe por qué no puede controlar la epidemia? Porque usted y yo usamos mascarilla. Tenemos que tener distanciamiento social. No podemos tocarnos y tenemos que lavarnos las manos. ¿Sabe cuántas veces el mundo ha tenido que recurrir? Esto es, hace 400 años era lo mismo. La misma solución a la pandemia de hace 400 años estamos usando ahorita. No hay medicamento para solucionar este virus. No hay vacuna hasta ahora. Tenemos la esperanza de que estas vacunas salgan. Yo como el que más estoy trabajando en traerlas. Pero el hecho en realidad, para comprender el fenómeno del mundo, es decir, a ver, nosotros en una democracia tenemos elecciones en febrero, tendremos otro gobierno en mayo. ¿Va a cambiar con eso las circunstancias reales del país? ¿O vamos a continuar nosotros con el mismo problema? ¿Se habrá solucionado el COVID? ¿Tendremos la recuperación económica que buscamos? ¿Tendremos el acceso a mercado que necesitamos para crecer, para que dar empleo a las personas? ¿Tendremos la educación que necesitamos para educar? Porque la gente no está llegando a las escuelas, pero no solo en el Ecuador, en el mundo. En el mundo está pasando esto. ¿No? Entonces, cuando nosotros encerramos en nuestro cascabel y decimos, no, pues solo en el Ecuador no, es en todo el mundo. En todo el mundo. Yo acabo de hacer 2 viajes internacionales. Uno a Estados Unidos, donde obtuvimos este tema del tratado, y obtuvimos un diálogo político importante, y obtuvimos capacidades de recursos y otras cosas. Y al Asia, me fui a Corea, donde obtuvimos recursos de cooperación e inversión. Pero las sociedades están encerradas, las sociedades están en una pandemia. No es lo mismo. Por lo tanto, yo sí creo que a la pregunta suya hay que responderse. Hay que mirar el futuro con todas las capacidades estratégicas y de inteligencia y planificación que tengamos, porque no viene fácil. Claro, eso es al menos unos
habían apuntado unos 4 o 5 años de recuperación. Bueno, y eso cuando yo pregunto le digo, ¿recuperación de qué? O sea, ¿recuperación de la salud? O sea, vamos a tener en 3 o 4 años vacunados más o menos, el turismo puede regresar, los aviones pueden volar de nuevo, los hoteles se pueden reabrir, porque todo el segmento de turismo se paralizó en el mundo.